Muy bien. Evangelio de Juan. Quiero que me acompañen al capítulo número 3. Quiero que hagamos hoy lectura, amados hermanos, del versículo 22 al versículo 30. Juan capítulo 3, versículos 22 al versículo 30. Dice la palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción que acabamos de hacer lectura, rogándote, oh Padre, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, para que podamos hoy ser beneficiados, Señor, de esta instrucción y aprendamos, Padre, tal cual como lo aprendió tu siervo Juan, a ver en Jesucristo como aquel que tiene autoridad, aquel que es mayor, aquel que es primero y que merece todo el honor y toda la gloria, y que tengamos en bien, amado Dios, tomar nuestro lugar de siervos. Te lo pedimos, Padre bendito, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Es precisamente de ese último versículo del cual yo acabo de hacer lectura, el versículo 30, que he sacado el título para este sermón. Me refiero, el título es Un cambio necesario, un cambio necesario. Y creo, hermanos, que eso mismo debería ser en nuestro entendimiento acerca de las cosas de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque necesitamos verdaderamente hacer una renovación, cambiar nuestra cosmovisión de lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque efectivamente de nada va a aprovechar cuando nuestro cristianismo se basa en nosotros mismos. Allí no hay virtud. Es más, pasajes como el que vamos a tratar hoy, pudiéramos verlo, sí, desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva de Juan el Bautista, pero esto nos va a llevar a ver directamente la grandeza y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. En Juan el Bautista, en ese hombre, sí, vamos a encontrar algo que se va a expresar, es conforme a lo que la gloria de nuestro Cristo va a evidenciar en cada creyente. ¿Qué evidenció Cristo en Juan? Bueno, una característica particular, una característica que todo cristiano debiera tener, y es la característica de la humildad.
la humildad. Yo pregunto, amado hermano, ¿qué pudiera hacer usted para ser humilde? ¿Qué puede hacer el hombre para alcanzar esta característica de ser humilde? Ahora llevémoslo a Juan, preguntémosle a él, ¿cómo pudo Juan tener esa actitud de humildad? Hermanos, yo estoy completamente convencido que es necesario hacer un cambio en nuestras vidas. Necesitamos cambiar en nuestras vidas y eso es lo que hizo el Bautista. Aunque más que hacer un cambio, lo que hizo Juan es estar dispuesto a que fuera Dios quien hiciera esos cambios. Para hablar de la humildad de Juan, hermanos, efectivamente no podemos pasar por alto su vida, no podemos pasar por alto su ministerio terrenal. Y puede sonar contradictorio. ¿Por qué? Porque hablar del ministerio de Juan, que fue un ministerio amplio y exitoso, y a la vez hablar de humildad, como que son dos elementos que no cuadran. Pero no es así. Juan el Bautista, fíjense que en su ministerio terrenal, cuando hablamos de su ministerio, debemos hablar de lo que él fue. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Fue el elegido de Dios para ser su profeta y quien le abriera la puerta al Señor. Incluso el mismo Señor, él dijo de Juan que no hay sobre la tierra un hombre como Juan. No hubo otro profeta como él, pues su predicación, él tenía la misión de preparar a los hombres para la inminente aparición del Mesías prometido. Realmente, amados hermanos, el ministerio de este hombre era un éxito, era un éxito. Y tan firme y tan potente era la predicación de este hombre tan común que las multitudes le seguían de todas las regiones cercanas al desierto de Judea. Su mensaje era impactante, su mensaje era desafiante para la gente de su época, ya que les llamaba a abandonar sus pecados. Además, considere usted el estilo de vida que tenía Juan. Su estilo de vida era austero, ¿verdad? Y su apariencia era singular, era diferente. Estaba vestido con pieles de camello y se alimentaba de una dieta muy particular. Comía langostas y miel silvestre. Y también llamaba la atención, amados hermanos, todos esos elementos llamaban la atención de mucha gente, la curiosidad por saber quién era Juan. Y Juan agolpaba multitudes. Pero algo comenzó a cambiar. Algo sucedió en medio de su ministerio. Hubo cambios. Algunos de sus discípulos, por ejemplo, Andrés y Juan, quien vino a ser apóstol del Señor Jesucristo, pero que eran discípulos del Bautista, abandonaron a Juan, dejaron a Juan, dejaron de seguir sus enseñanzas. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. ¿Y esto cómo ocurrió? ¿De la noche a la mañana? Porque Juan y Andrés se dieron cuenta que la predicación del Señor Jesucristo era mejor que la de Juan. No, fue el mismo Juan quien, levantando su dedo, viendo venir al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan el Bautista empezó a guiar a los hombres a Jesucristo. Y aún así, hermanos, aún así, el ministerio de Juan era grande, era poderoso. Como ven, pudiéramos decir que Juan era un hombre de fama, era un hombre afamado, pero estaba dispuesto a renunciar a esa fama. Eso es lo que lo hace distinto a cualquier otro hombre. Estaba dispuesto a renunciar a su posición. ¿Y cómo es posible esto?
¿Cómo puede suceder? Bueno, esto sucede porque Juan pone su mirada no en sí mismo. Él no está poniendo su mirada en sus capacidades. Él no está poniendo su mirada en los frutos que él está viendo a su alrededor. Su mirada estaba en aquel quien hace posible todas las cosas, mas no en lo que él pudiera conseguir por sí mismo. Esto es lo que hace la gran diferencia. Pero en los versículos 22 al 30, nos van a expresar, pudiéramos decir, tres características, ¿sí? Tres claves en las cuales debiéramos nosotros poner nuestra mirada, nuestra atención, para poder conciliar cómo el afamado Juan llegó a renunciar a su ministerio para darle lugar a Jesucristo. Y lo primero es, que lo vamos a tratar del versículo 22 al 27, que es la porción más larga, porque trata de todo el contexto de este pasaje, del 22 al 27, lo que vamos a observar es que la humildad es ser consciente de lo que se tiene, pero que eso que se tiene se le ha dado. Eso es humildad. La humildad es ser consciente que lo que se tiene, lo que usted puede tener, eso se le ha dado. Alguien lo ha conferido. Mire, ¿cómo comienza esta porción? El texto comienza diciendo, después de esto, ¿verdad? Es decir, lo que quiere hacer Juan el apóstol al escribir esta porción es dejar atrás todo lo que ocurrió en Jerusalén, todo lo que ocurrió en la fiesta de la Pascua. Y ahora el Señor y sus discípulos salen de Jerusalén, pero se quedan en la región de Judea. Pero lo que se resalta aquí es que ahora era el Señor y sus discípulos quienes estaban bautizando. Tenga en cuenta eso. El Señor y sus discípulos estaban bautizando. Y obvio, hemos de entender, amados hermanos, que este bautismo del cual se está hablando acá no era el que el Señor iba a dejar como la ordenanza, ¿sí? Esa ordenanza que existe para su iglesia. Más bien, cuando se habla de este bautismo, se trataba de ese acto representativo de la purificación que Juan mismo, Juan el Bautista, estuvo haciendo a orillas del Jordán. Además, hermanos, hemos de entender que se nos dice que Juan el Bautista también estaba haciendo lo suyo. Entonces, tenemos al Señor Jesucristo con sus discípulos en el Jordán, a orillas de allá de ese desierto. ¿Qué estaba haciendo? Bautizando. Pero también el texto nos dice que Juan el Bautista estaba haciendo lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Ejerciendo su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Bautizar en agua. Y obviamente predicando el arrepentimiento. Estaba ejerciendo su ministerio. Pero ya no estaba en la región de Judea. Fíjense, aquí el texto nos dice que el Bautista ya no estaba a orillas del Jordán, sino que nos dice que estaba junto a Salim. Los estudiosos han ubicado a Salim en esa porción geográfica montañosa de la región de Samaria. Ya no estaba cerca al Jordán. Ahora, Salim, esa palabra Salim, es una palabra de origen hebreo que significa manantiales. Es decir, también estaba cerca a unas porciones de agua para poder ejercer su ministerio del bautismo. Entonces, tenemos al Señor Jesucristo en el Jordán y tenemos a Juan en Salim, y ambos haciendo o ejerciendo el ministerio del bautismo. Esto de por sí ya nos deja ver cómo Juan el Bautista había dejado su lugar habitual, ¿cierto? Ya no estaba en su lugar en donde él ejercía originalmente su ministerio, en el desierto de Judea, a orillas del río Jordán. Ya no estaba allí. Además, ya no tenía la exclusividad de llamar al arrepentimiento y de bautizar a quienes confesaban sus pecados,
Entonces, ¿se van armando ustedes la idea de lo que está sucediendo en este pasaje? Pues bien, esta escena, hermanos, esta escena no aparece, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, los cuales hablan del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo justo después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Pero Juan el apóstol, él quiso dejar en claro que antes de que Juan fuera encarcelado, el Señor y sus discípulos comenzaron a bautizar. Mire, y esto tiene un fundamento interesante, le da fuerza al mensaje. ¿Por qué? Porque es muy distinto que Juan desde la cárcel, él vea al maestro ejercer su ministerio. Pero lo que hace aquí el Evangelio de Juan, es decir, Juan aún no había sido encarcelado. Él era libre. Él estaba en todo el esplendor de su ministerio. Y aún así veía cómo el Señor Jesucristo también estaba ejerciendo o iniciando su ministerio. Juan quiso dejar en claro precisamente eso. Que nosotros entendamos que estos dos escenarios se estaban dando. Esto se estaba originando a la par, simultáneamente. Así es que ese es el escenario ideal para que algunos de los discípulos de Juan, a ellos les resultó algo así como una ofensa. A los discípulos de Juan les pareció como una ofensa, como si el ministerio de su rabí, de Juan el Bautista, se viera amenazado. Uy, le pusieron iglesia al lado. Le pusieron competencia. De por sí estos discípulos de Juan ya estaban, o más bien ya daban indicios de una característica muy de ellos. Estos hombres eran celosos, los discípulos de Juan, ¿sí? Eran hombres muy celosos. Pues fíjese, el versículo 25, ¿qué es lo que sucede? Allí resalta una controversia con los judíos, ¿verdad? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. No era de extrañar esto, hermanos, no era de extrañar. Bueno, entienda aquí que los discípulos de Juan no estaban discutiendo con los discípulos del Señor. Estaban discutiendo era con los judíos. No se nos dice quiénes eran exactamente, pero no eran los discípulos del Señor. Pero sí lo que se resalta es eso, es ese celo que había en medio de ellos. Efectivamente, pues al estar a los pies de Juan el Bautista les enseñó acerca, no de esa purificación que estaban enseñando desde el judaísmo, ¿sí? De ese rito que no servía para nada, sino que él estaba dando un significado mayor, del lavamiento de los pecados, del perdón de los pecados. Juan les había enseñado lo que es el verdadero arrepentimiento. Y ante esa verdad, los discípulos de Juan estaban haciendo frente precisamente a esas viejas prácticas judías de la purificación. Pero no se dice exactamente cuáles fueron las cuestiones que originaron esas diferencias. Solamente se nos dice que se trató del tema de la purificación. Entonces lo que se resalta acá es el celo de estos hombres. El celo de los discípulos de Juan. Así es que estos discípulos de Juan van a donde su maestro y con ese celo que ya se expresó en el versículo 25, con ese celo que los caracterizaba, le dicen a Juan, y lo parafraseo, ¿cómo te parece, Rabí, que aquel, y fíjese, ni siquiera allí usted lo va a encontrar? En el verso 26, usted no va a encontrar que estos discípulos de Juan tuvieron la dignidad de llamar a Jesús por su nombre. Ellos le llamaron aquel. ¿Cómo te parece que aquel también está bautizando? ¿Qué tal? Está bautizando y está bautizando en Judea. Y ahora nosotros estamos aquí relegados, aquí en Samaria. Prácticamente lo que le estaban diciendo a los discípulos a Juan es, maestro, debes hacer algo. Tienes que hacer algo al respecto. Y como si fuera poco,
también estos discípulos de Juan son exagerados. Dice, todos vienen a él. ¿Ah? Mire el corazón que tenían estos discípulos de Juan. En verdad, se trataban de unos celos enfermizos, ¿sí? Que son capaces de ¿qué? De persuadir a cualquiera para buscar la manera de no dejarse vencer por un nuevo predicador itinerante. ¿Cómo te parece? ¿Mm? Esto es minar el corazón de una persona. Pero el punto, hermanos, el punto que tiene verdadera relevancia está en la respuesta que dio Juan. ¿Cuál es la respuesta que da Juan? Verso 27. Él dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede. No puede recibir nada si no le ha sido conferido, si no le ha sido dado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? ¿Qué es lo que Juan le está diciendo a sus discípulos? ¿Acaso Juan está aceptando el reto? ¿Acaso es como si le dejara a Juan al tiempo, como si le estuviera diciendo a sus discípulos, esperen, tengan paciencia, esperen y se darán cuenta cuando se decanten las cosas entre Jesús y yo, quién es el que recibió el privilegio de ministrar en el desierto con el agua, con el bautismo en agua? Esperen y verán. Hermanos, eso no fue. Eso resulta ser muy arrogante y pecaminoso. Las palabras de Juan sí que son acertadas, pues con ellas él está diciendo que el hombre no es nada. Óigame bien, el hombre no es nada si Dios no le concede que sea algo. Y llévese eso en su corazón. Usted no es nada si Dios no le ha conferido que sea algo. El ministerio de Juan no se trató de una ocurrencia propia de su voluntad humana. A él no se le ocurrió. Él no dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer una facción que se deriva del judaísmo, pero voy a hacer mis propios discípulos. Voy a hacer iglesia en el desierto. Voy a llamar a las masas con una nueva forma de predicar, con un nuevo mensaje, con un nuevo rito. No. Juan no se inventó absolutamente nada de lo que él hizo. ¿Qué sucedió con Juan? Dios lo eligió. Fue Dios quien lo eligió para que fuera el baluarte de Cristo aquí en la tierra. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo fue elegido del Padre, ¿cierto? Entonces tenemos a Juan como elegido por el Señor para que sea baluarte de Jesucristo. Pero también nuestro Señor Jesucristo fue elegido por el Padre para que fuera mediador entre Dios y los hombres. Los dos estaban en el plan de Dios. Pero con esto no quiero decir que entre Juan y Jesús estemos haciendo una comparación entre iguales. No son iguales. Al igual que nosotros, los seres humanos, no somos iguales a Jesucristo. Esto no es así. Piensa en Juan. ¿Juan de dónde es? De la tierra. Él es terrenal, ¿verdad? Él es finito y pecador, como cualquier otro ser humano. Mientras que el Señor es ¿de dónde? Él es de arriba. Él es del cielo. Él es el eterno verbo de Dios. Entonces, Juan no estaba mintiendo. Ni tampoco estaba expresando en un pulso. No estaba midiéndose en un pulso con el Señor. Más bien, él estaba reconociendo que tanto su labor ministerial como la del Señor son potestad de el Padre, de Dios. Yo soy lo que soy por lo que el Padre me dio. Y el Señor Jesucristo es lo que es por lo que el Padre le ha conferido ser. Ellos, tanto el Señor como Juan el Bautista, ellos tenían una misión específica que cumplir según la voluntad del Padre.
Veámoslo de otra manera. Como cristianos, Dios nos ha dado un sinnúmero de capacidades. ¿O no? ¿O no? Pareciera que no. Amén. El Señor nos ha dotado, nos ha dado capacidades, tanto físicas como intelectuales. Pero vayamos más lejos. El Señor nos ha dado dones espirituales a los cristianos. Y pudiéramos ser un poco más específicos en lo que respecta a la predicación de la palabra de Dios. El Señor ha dado a algunos hombres, los ha llamado para ser predicadores, para ser pastores, para ser maestros. Piensen ellos. El predicador puede hacer discípulos, óigame bien, o para sí mismo, o puede hacer discípulos para Jesucristo. Ahí está la gran diferencia. Y esa diferencia entre los unos y los otros, los que hacen discípulos para su nombre y los que hacen discípulos para Jesucristo, está sobre quién se ha de posar la gloria. ¿Quién va a recibir la gloria de hacer discípulos? Y por eso la pregunta: ¿podrá un hombre atribuirse los créditos de un ministerio próspero donde las almas son alcanzadas para la salvación? Puede decir el predicador, puede decir el pastor: son mis almas, yo las salvé, yo trabajé por ellas, yo les dediqué, son mías. No. Pero el asunto no solamente puede recaer en la vanagloria del predicador, sino en la vanagloria de sus discípulos. No solamente el que está aquí parado puede ser vanaglorioso, sino el que está allá sentado puede también caer en la vanagloria, como lo fue el caso de los seguidores de Juan. Hoy en día, muchos discípulos de hombres que son famosos siguen a un hombre famoso, mas no siguen a Jesucristo. Siguen un ministerio, pero no siguen al Señor del ministerio. Y aclaro, ser famoso, ser un predicador famoso, no tiene nada de malo. Fíjese, Juan el Bautista, él fue famoso en su tiempo. Lo que sí está mal es cuando ese predicador resulta ser el centro de la adoración para la gente. Y fíjense, uno escucha a muchos cristianos referirse con celo en su ser que pertenecen a la iglesia de fulano o mengano, ¿sí? Yo voy a la iglesia del pastor Pepito, yo voy al ministerio del nombre rimbombante y qué sé yo. Ellos priman, su cristianismo es en un ministerio, en un hombre. ¿Recuerdan la discusión que se hizo en la iglesia de Corinto? Había tanta banalidad y tantos celos malsanos que la iglesia estaba siendo segmentada, estaba siendo dividida. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y los más espirituales decían ser seguidores de Cristo. Y estos últimos, los que se decían ser más espirituales, estos últimos eran los más orgullosos. ¿Por qué? Porque su vara de medir, para medir a un predicador, es tan alta que ningún predicador le sirve. Ningún predicador le sirve. Por tanto, son aquellos que no se congregan. Son aquellos que no asisten a ninguna iglesia. Porque no hay ninguno que les sirva, que llena el estándar. Cuidado, hermanos, cuidado con hacer de los predicadores o de ciertos ministerios un ídolo. Cuidado. Y aunque se trate de siervos que enseñen la verdad, porque esto es verdad, hermanos, puede ocurrir que ese varón, que ese pastor, ese predicador, aunque sea famoso, que enseña la verdad,
y lo haga mejor que otros, nosotros no somos absolutamente nadie para socavar el ministerio de un predicador que no es conocido y que sí ha sido llamado por el Señor. ¿Me entienden? No somos quien. No lo mida. No lo mida a él. Tanto el uno, el famoso, como el que no es tanto, son los que por mérito divino han sido llamados para ejercer un ministerio sobre la tierra. Algunos moverán multitudes, algunos pocos. Pues Dios, tanto al uno como al otro, les ha llamado y les ha dado dones. Les ha dado dones para que sean siervos de la verdad. Así es que, amado hermano, nuestro primer punto lo pudiéramos concluir de esta manera. El mérito es completamente de Dios. El mérito es completamente de Dios. Y allí es donde usted va a empezar a cimentar lo que es la verdadera humildad. Que es Dios quien da, es Dios quien capacita, es Dios quien llama, no es uno. El que dice, oiga, yo soy como brillante para esto, se me facilita, ¿sí? Y por tanto, voy a montar iglesia. ¿Sí? No, eso no es así, amado hermano. Segundo lugar, la humildad consiste en reconocer que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia. En eso consiste la humildad. Cuando usted ve que es Él, Cristo, el dueño de la iglesia, no un hombre, no un grupo de hombres. Versos 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos, dice Juan. Me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Mire, si nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor de la iglesia, podemos contrastarlo con la gran tragedia para una iglesia local o para aquellas iglesias locales en que se levantan muchos señores. Hay iglesias, esto es verdad, hermanos, en donde se levantan muchos señores a los cuales ellos mismos quieren que se les rinda pleitesía. Pleitesía. En cambio, si nosotros vemos al Bautista, a Juan, después de hacerles saber a sus discípulos que lo que cada uno tiene es porque Dios se lo ha concedido, ahora pasa a explicar una relación o la verdadera relación que debe haber entre el siervo y su Señor. La relación que él tiene, Juan, con Jesucristo. Se los va a hacer saber a sus discípulos. Y para ello usa algo que era común para ese tiempo, lo que fueron las bodas judías. Y de esto quizás los que hemos seguido el estudio de Juan, que ya pasamos por el tema de las bodas de Caná, pues tenemos esto bastante fresco. Fíjese, las bodas judías en aquel tiempo eran celebraciones que ocupaban varios días, incluso hasta una semana, 7 días. Y habían personajes muy significativos, claro está. Estaba el novio y la novia para que pudiera ser una celebración, ¿verdad? Pero además había otro personaje en particular y era el amigo del novio. El amigo del novio. El amigo del novio no era simplemente un invitado más, no era un invitado especial, ¿no? Por el contrario, el amigo del novio tenía responsabilidades en medio de la celebración, de las bodas. Por ejemplo, el amigo del novio era aquel que era responsable de todo de que todo estuviera en orden.
De que todos llegaron bien acomodados, no falta nadie, podemos empezar. Llevaba a la novia. Recuerden que el novio y la novia los sentaban como en como una enramada que hacían decorada, ordenada, bien bonita, donde entonces el amigo del novio llevaba a la novia, la ubicaba, llevaba al novio, lo ubicaba, todo lo dejaba bien cuadrado. El amigo del novio ayudaba al novio a planificar precisamente toda la celebración, a todos los preparativos, a la organización, a los invitados, etc. Y como les digo, el amigo del novio era quien presentaba a la novia al novio. Era un personaje muy importante en medio de la celebración. Entonces, lo que hace Juan al hacer manifiesto estos dos versos es compararse con el amigo del novio. Dijo, yo soy como aquel. Yo soy como el amigo del novio. Y esa ha sido su actitud, la actitud del Bautista desde el primer momento en que él comenzó su ministerio. Ser el amigo del novio. Tal cual, como había sido profetizado, Juan sería esa voz que anunciaría la venida del novio y ante la presencia o más bien de esas presiones que se ejercieron desde Jerusalén por causa del Sanedrín, ahora sus propios discípulos fueron enterados de que Juan el Bautista era proclamando, era a otro, no a sí mismo. Él estaba llamando la atención de que síganlo a él. Es Cristo, es Jesús, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan, nuevamente, él resalta que él no es el Cristo. Dice, yo no soy el Cristo, sino solo aquel que va delante de Cristo, allanando el camino, preparándolo para que los corazones arrepentidos vengan a Él. Así es que cada quien, hermano, cada quien que tenga el privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación, y mayormente a aquellos a quienes Dios les ha concedido el don de ser pastor o de ser maestro, ha de encontrar, óigame bien a esto, su regocijo en hacer discípulos para Cristo y no para sí mismo. Por tanto, amado hermano, todo lo que hable, todo lo que predique, tiene que ser acerca de Cristo, del novio, no del amigo del novio. No del amigo del novio. De por sí eso ya es bastante extraño, piénselo así. Que el amigo del novio extienda sus conversaciones a la novia hablando de sí mismo. Raro, ¿no? Más que raro. Pero más extraño, es pecaminoso. Es pecaminoso. Imagínese el amigo del novio hablándole cosas bonitas a la novia. ¿Ah? Es pecaminoso. Pues lo que está haciendo es usurpar el lugar que le corresponde a Cristo, al esposo. Así es que con esas palabras que Juan pronunció en los versículos 28 y 29, él está mostrando efectivamente su actitud de humildad. Y aunque se trató de una declaración, esta declaración estaba respaldada por actos. Por eso les dice a sus discípulos, vosotros mismos me sois mis testigos. Esto es lo que les estoy diciendo, no es que se me ocurrió y que suena bonito para que ustedes me vean a mí como que soy, ay no, tan humilde Juan, las cosas que dices. No, le está diciendo, lo que les estoy diciendo, ustedes lo vieron. No es la primera vez, discípulos míos. No es de olvidar que la declaración del Cordero de Dios que hizo Juan en el desierto resultó ¿en qué? ¿En qué?
Resultó en que 2 de sus discípulos lo dejaran para seguir a Cristo. En eso resultó. ¿Y qué dijo Juan? Uy, como que la embarré. Como que no le debía haber dicho, porque ya perdí 2 de mis seguidores. No, jamás para Juan estuvo retener a nadie, jamás. Pues sabía muy bien que la novia pertenece al esposo. Lo sabía muy bien. Así es que, amado hermano, entiéndalo, que la iglesia es de Cristo, mas no del pastor o del predicador de turno. La iglesia es de Jesucristo. Y entienda esto, la humildad no es solo de labios, no es de labios. Más bien la humildad ha de ser demostrada con cada acción, donde Cristo siempre ha de tener el primer lugar, siempre. Pero veámoslo desde la posición del discípulo. Como seres humanos, nosotros podemos fácilmente dejarnos persuadir por nuestros sentidos y podemos ser cautivos por lo que nos parece bonito. Y somos muy sensoriales, ¿verdad? Nos gusta que, ay, que qué bonito, ay, que las sillas, ay, que esto, que lo uno, que agradable es estar aquí. Somos cautivados por aquellas cosas que nos parece bonito. Pero, nuestro gozo ha de estar en Jesucristo. Usted puede estar sentado en una tabla, usted puede estar sentado en un ladrillo, usted puede estar, no, bajo un techo. Pero su gozo ha de estar en Jesucristo. Y como bien lo dijo el Bautista, él se goza grandemente por la voz del esposo. Él no se goza por la comodidad. Mire dónde estaba el ministerio del Bautista, en un desierto. Allí no había gozo en eso. El gozo estaba en la voz del esposo. El que usted venga cada domingo a culto, no puede ser que su interés esté en lo periférico, en las cosas. No puede ser que su interés esté en qué tan bien servido pueda usted llegar a ser. Ay, no, a mí me sirvieron el café frío. No, terrible. Yo de aquí parto. Usted se ríe, pero eso pasa. Eso pasa. ¿Cuántas veces aquí? Mira, esta es mi oficina pastoral. ¿O no? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántas veces aquí se me han parado y se les habla de pecado y la gente no vuelve? No vuelve. Y quiero decirle de una manera que no se ofenda, que el servicio no es para usted. El culto no es para usted. El servicio es para el Señor. Y si hemos de gozarnos, no es en la comodidad o en el predicador o en la jactancia de la sana doctrina, sino en que Cristo fue predicado. Eso es lo que usted debe gozarse, de que Cristo haya sido predicado y que Él tuvo toda la atención. No un hombre, no un lugar, no las cosas. Piensa en esto. Mientras que los discípulos de Juan estaban poniendo su mirada en cómo el ministerio de su maestro, de Juan el Bautista, estaba siendo atacado y mermado, Juan vio otra cosa. Juan vio gozo, vio completo gozo. Es lo mismo que vio el apóstol Pablo en una prisión. Él no vio oscuridad, él no vio frío, él no vio el dolor de sus espaldas de haber sido azotadas. Él vio gozo y le escribe a los filipenses: regocijaos. Y nuevamente os digo, regocijaos en el Señor. Juan vio gozo. Él no vio el declive. Él no vio, ay, esto como que se me está saliendo de las manos. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted ve cuando viene a congregarse? ¿Cuántas personas
pensando nuevamente en el aspecto de una boda. Usted que ha sido invitado a una boda, ¿cierto? Sí, todos hemos, cuando menos uno ha sido el centro de atención. ¿Cuántas personas que son invitadas a una boda van? Es solamente para criticar. Ay, mire cómo se vistió fulana. Ay, no, mire, ay, no, es terrible, mire esas sillas tan feas que no sé qué y demás. Van a criticar. Y no se van para gozarse con esa pareja que está celebrando su boda. ¿Pasa? Pasa, esto pasa. Y así puede pasar, amados hermanos, con la actitud de muchos que solamente critican en medio de las congregaciones, pero no aportan. Y óigame bien, y en lo que debieran aportar es en eso, en el gozo. En el gozo que hay cuando la Biblia es abierta, cuando la Biblia es predicada de una manera tal que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Glorificado. Yo le pregunto, amado hermano, ¿qué pudo ocurrir en el corazón de Juan cuando vio que 2 de sus discípulos le dejaron para seguir a Cristo? ¿Qué pudo ocurrir en él? Gozo, gozo. Pero si fuéramos algunos de nosotros, ¿qué diríamos? Uy, se me fue 2. Y se me fue el que era el tesorero. Y se fue con todo y plata. Gozo. Mire, Juan, distinguiéndose como el amigo del novio y no el novio, solamente gozo pudo manifestar Juan. Así es que esto en la práctica, debiéramos nosotros esforzarnos por hacer discípulos, no para nosotros, sino para el Señor, para ser multiplicadores del reino de Dios en esta tierra. Para Juan, la partida de 2 de sus discípulos no resultó en una pérdida, no, pues ese par de hombres fueron direccionados a los pies del Señor. Mira, una pérdida, ¿verdad? Una pérdida sería que algunos de los que le siguen al predicador lo abandonen, pero por irse ¿a dónde? Al mundo. Eso sí es una pérdida. Allí sí hay una pérdida. Cuando prefieren seguir al mundo manifestando un corazón no arrepentido. Eso sí es de lamentar. Allí no hay gozo. Allí sí debiera dolernos el corazón. Pero sí, el hermano se fue para abrir, piense usted, un ministerio, una pequeña iglesia en otra población. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pienso que la mayor gloria de una iglesia local es esa. Es esa. Sería que cuando los hermanos fueran estimulados precisamente a ejercer sus dones, y si hubiera quienes fueron llamados al ministerio, sería un gozo verlos partir para que la obra de Dios se multiplicara en otros lugares. ¿Todo para qué? ¿Para qué? ¿Para extender el nombre de la iglesia madre? No, para que Cristo sea predicado. Esto nos lleva a un tercer punto, hermanos, y es que la humildad consiste en estar dispuesto a dar un paso al lado. La humildad consiste en estar dispuesto a dar un paso al lado. Verso 30. Dice Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, Téngalo en cuenta, hermano, téngalo en cuenta. Estas palabras que está diciendo Juan no las dice en su dolor. Él las está diciendo con gozo. Es necesario, es bueno que Él crezca y que yo mengüe. Hermanos, esta frase encierra todo el pensamiento de Juan
pensamiento que él tiene acerca de su ministerio y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Allí lo encierra todo. Ambos fueron dados por el Padre, el ministerio del Bautista, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ambos fueron dados por el Padre, pero distintos en su alcance. El del uno era preparatorio, y el del otro tenía un propósito eterno. No se podían comparar, pero se complementaban, ¿sí? Se complementaban. El ministerio de Juan, pudiéramos decir, fue bastante corto. ¿Usted sabe cuánto duró el ministerio de Juan? Parece ser que entre los 6 meses y 1 año fue lo que duró el ministerio poderoso de Juan el Bautista. Y su retiro, piensa en el retiro. Mire, ¿qué esperaría un pastor ver su retiro? Por allá, decir, yo quisiera estar en la finquita, no sé qué, ya viendo el atardecer, qué sé yo. Piensa en el retiro que tuvo este siervo del Señor. Su retiro no fue como el que espera una pensión, ¿sí? Yo espero pensionarme y ya listo a descansar. El retiro del ministerio de Juan fue en una cárcel. Para que en pocos días, en poco tiempo, su cabeza terminara en una bandeja. Ese fue el retiro del gran profeta. Juan el Bautista, sí, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, Y con él comenzó el fin del antiguo pacto. O sea, el lugar, el momento en que Juan estuvo fue de cambio, de un cambio diametralmente opuesto. Allí se comenzaba el fin del antiguo pacto. Y uno de los primeros cambios que se dio fue precisamente en el rito de la purificación. Pero esos cambios se harían más notorios con la llegada del Mesías prometido, quien iba a introducir el nuevo pacto. Como lo dijo el escritor a los Hebreos, en Hebreos 8, verso 13, tome la cita únicamente y yo la leo. El nuevo pacto, Hebreos 8:13, el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Hermanos, siendo Juan ministro del antiguo pacto, está próximo a desaparecer. Juan fue ministro, sí, de ese antiguo pacto, pero con la virtud de darle la entrada a quien mediaría en el nuevo pacto. Así es que, venido el Hijo de Dios, su precursor, ya no era necesario. Esto, hermanos, no se trató de lo que Juan quería para su ministerio. Eso no era lo que él, quizás en su corazón como hombre, él hubiese querido. Y aún así, no se trataba de la voluntad de Juan, sino que se trataba era de la voluntad de Dios en ejercer su designio en el plan de redención. ¿Sí lo entienden? No se trata del plan del hombre. No se trata de poner aquí en esta pared blanca e inmaculada, es decir, misión. O más bien, visión. De aquí a 25 años vamos a hacer el ministerio de la Iglesia Bautista Reformada de Zipaquirá, de tal y tal. No, de eso no se trata. Sino se trata de hacer la voluntad de Dios. En ejercer su designio en el plan de la redención.
Juan fue sensible a ese plan. Él sabía muy bien que su misión era corta, pero importante. Aún así, no hizo de lo importante un medio por el cual él quisiera acaparar y extenderlo. Él pudo haber dicho, mire toda la gente que me sigue. Ya sabe que, Señor Jesús, unamos fuerzas. Tus discípulos y los míos. Y esto, mire, en cuestión que saca calculadora, en cuestión de meses, ya Jerusalén para Cristo. ¿Sí? Los Gálatas para Cristo. No. Juan no vio el éxito como el motor para seguir predicando. Él no lo vio. Aunque las masas le seguían, esto es verdad, él sabía que debía llevar a los hombres a que reconocieran a quien sí tiene el poder de perdonar los pecados, aunque esto implicara pasar a las sombras. No le importaba pasar al anonimato, a dar un paso al lado. Mire, Juan, como cualquier otro ser humano, pasó por este mundo haciendo la labor conforme al llamado que le hizo Dios. Pero era un hombre más. ¿Qué pasaría? ¿O acaso hay algún hombre que sea eterno? ¿O hay acaso algún hombre que sepa cuántos días tiene en esta tierra? No lo hay. El ministerio de Juan pasó. La vida biológica de Juan pasó. Mire, Juan fue un instrumento en las manos de Dios que el Señor usó para la gloria de Cristo, para que la gloria de Cristo fuera enaltecida. Pero tenga en cuenta esa expresión con la que comienza el verso 30. Es necesario. Es necesario, dijo Juan. Y con ello, él está aceptando la voluntad de Dios. Pero atendamos que esa aceptación fue alegre. Fue gozosa. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es bueno. Esto denota que Juan no tenía ningún afán por ser protagonista o por tener fama. Eso no estaba entre sus planes. Seguramente, saber que su ministerio estaba llegando a su fin resultaría en poder ser testigo del crecimiento exponencial que tendría el Mesías impactando este mundo lleno de tinieblas. Lo hubiese preferido, como cualquier otro, decir: Señor, yo me quito, ven tú, enséñame a mí. ¿Ah? Qué buenas cosas tenemos para aprender, ¿no, hermanos, de este hombre? Aunque recibió de Dios dones y poder del Espíritu que se vieron manifiestos en su ministerio, aún en el auge más alto de su misión, jamás puso su mirada en sí mismo. No puso su mirada en sí mismo, sino en aquel a quien debía anunciar. Y recuérdelo. Juan no dudó en lo más mínimo. En cuanto vio al Señor venir hacia él, reconocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo dudó. Piénsalo de otra manera. Él pudo haber dicho: venga, hagámonos más para acá, corrámonos más para acá, atiéndanme ustedes a mí acá. No, él no hizo eso. Él tomó todo el reflector y lo apuntó a Jesucristo. Es Él, no yo. Yo no soy el Cristo. Es Él, el Cordero de Dios. Como ven, su intención fue que una vez revelado Jesús como el Mesías, redireccionara a las multitudes hacia Cristo. Juan no quería quedarse con nada que no le pertenecía. Óigalo bien. No le pertenecía esa gloria de que los hombres le siguieran, no era suya. Juan sabía que su tiempo se había cumplido y que la hora de dar un paso al lado había llegado. ¿Qué podemos concluir, hermanos?
que la humildad es un acto, ¿sí?, de reconocerse a sí mismo conforme a quién es Dios. Reconocerse a sí mismo conforme a quién es Dios. Y es así como Juan lo entendió. Pues para asumir su posición le fue necesario mirar a Jesucristo y darle toda la preeminencia y reconocer su supremacía, cosa que va a hacer en los siguientes versículos, del 31 al 36, que será tema para la otra semana. Hermanos, esto es muy diferente a esforzarse en hacer o tomar actitudes que sirvan para que otros nos llamen humildes, ¿sí? Muy diferente, ¿sí? Vamos a trabajar por nuestra humildad. Entonces, me voy a esforzar para que los demás hermanos me vean así con cara de perro Giordano. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los perritos Giordano? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Historia patria, esto es historia patria. Sí, cara triste, decir, ay, mire, porque, ay, mire el hermano tan humilde. Porque tan humilde. No se trata de eso, hermanos, no se trata. La humildad es poner nuestra mirada en la majestad de Dios. Usted pone la mirada en la majestad de Dios y allí el Señor empieza a quitar todo aquello que son cargas para que usted pueda doblar su rodilla delante del Señor. Cuando usted pone la mirada en la majestad de Dios, reconociendo todo lo que Él es y la gloria de toda su obra, y lo que usted llegue a contrastar con la hermosura de Dios, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Así es que es exponernos a Dios, ver quién es Dios, saber qué es Dios, y usted véase reflejado allí. Y eso es lo que usted verdaderamente es. Y así debemos aceptarlo. Eso es humildad. El puritano Matthew Henry, él dijo, abro comillas, y atienda esto porque es un juego de palabras. La verdadera humildad no se trata de pensar menos de uno mismo. Ojo, la verdadera humildad no se trata de pensar menos de uno mismo. Decir, ay, yo antes era grosero, pero ya no. Humilde, sí, lo reconozco. Lo fui, ya no lo soy tanto. No se trata de pensar menos, ¿sí? Y sigue diciendo este puritano, sino de pensar en uno mismo menos. Es decir, sáquese de la cabeza, no hable de usted, no piense de usted, hable de Dios. Y allí sí está la verdadera humildad, porque usted ha pasado allá, a ser relegado. Pero si usted empieza a hablar de usted mismo, de lo bueno que ha sido, de cómo ha cambiado, de cómo se ha perfeccionado, de cómo... No, allí no hay humildad. Esto es cierto, hermanos. Pues en la práctica, si nuestras meditaciones están en el Señor, no hay razón siquiera de que procuremos ocuparnos por hacernos a un nombre. Usted piensa en Dios y vive para Dios. Lo que pase con usted no importa. No importa. Si Dios es todo, por tanto, lo que consideremos nuestro, ¿sí? Mi ministerio, mi iglesia, mi casa, mi carro, incluyéndose usted mismo, nada de eso va a tener algún lugar protagonista. No va a haber protagonismo allí, si usted tiene a Jesucristo como su primer lugar. Haga el siguiente ejercicio. ¿Qué puede resultar de la meditación sobre la santidad de Dios? Medite, coja la Biblia, busque, lea acerca de la santidad de Dios. ¿Qué puede resultar? Pues piensa en esto. Pensar en la santidad de Dios ha de inspirar al hombre temor. Inspira temor. Un temor reverencial, inspira adoración, inspira lo que dijo Isaías allá en esa revelación. Dijo, soy hombre muerto,
soy hombre muerto, soy un hombre inmundo de labios y estoy delante de lo santo. Además, podemos llegar a comprender efectivamente nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad, la cual contrasta con la perfección absoluta de Dios. Y si usted lo reconoce, eso es humildad. Y es así como la humildad ha de brotar naturalmente, hermanos, solo cuando nuestra consideración está en reconocer la majestad de Dios. Y esto es lo que Juan el Bautista experimentó. Y es lo que hemos de aprender esta mañana, a ver más allá de nuestras propias narices, dejando a un lado que lo que llamamos nuestra vida, dejarlo a un lado para que el tú de Dios tome el lugar que le corresponde. No soy yo, es Él. Así es que, amado hermano, ¿qué ha hecho con los dones que Dios le ha concedido? No son suyos, Dios se los dio. ¿Cuál ha sido la manera en que los ha usado? ¿Los ha usado para hacerse usted a un hombre? ¿Para hacerse a usted un reino en esta tierra? Hermanos, la iglesia es del Señor. Por tanto, el trabajo que el Señor nos haya delegado, debemos hacerlo no para sacar algún provecho, sino para el engrandecimiento del reino de los cielos. Aunque nuestros nombres no sean reconocidos en este mundo, sepa que lo que importa no es nuestra reputación, sino la reputación de Cristo. Miren, ¿cuántas veces nos vemos sufriendo por batallar a favor de nuestro propio nombre? Y nos enfrascamos en esas luchas día tras día. ¿Por qué? Por ganar esas batallas, por defender nuestro propio nombre. Luchamos a como dé lugar por ser respetados y que nos den el lugar que decimos merecer. Y es ahí donde perdemos el rumbo, porque allí estaríamos anidando en nuestro corazón una simiente de orgullo, una simiente de vanagloria, una simiente de egoísmo. Porque estamos luchando por nuestra causa. Y estamos olvidando que la misión del cristiano en esta tierra es ser un pregonero, es de las glorias de Cristo, no de la mía. Que el Señor nos ayude, amado hermano. El Señor nos ayude a hacer esos cambios necesarios, siendo el primero que devolvamos lo que no es nuestro. No atesoremos lo que no es nuestro. Si el Señor nos ha permitido servirle en su iglesia, pues que lo hagamos con los dones que Él nos dio. Y que el resultado que den esos dones, ese resultado es para el Señor, no para nosotros. Y si hemos de predicar el Evangelio, no es para ser vistos de los hombres, sino para llevar a aquellos que han respondido positivamente al Evangelio, llevarlos ¿a dónde? Ante el Señor. Nada es nuestro, hermanos. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Todo es del Señor. Todo es del Señor. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ceder nuestro lugar y nuestro prestigio a quien lo merece? ¿A Jesús? ¿Reconocemos la superioridad de Cristo sobre nosotros? ¿Le adoramos como nuestro Señor y Salvador verdaderamente? Entonces, anunciemos a Jesús sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Vayamos a las personas, no para presentar nuestro ministerio, sino al Señor de ese ministerio. Y cuando nuestra obra sea conforme a la voluntad de Dios, lo más natural es que la luz de Cristo opacará cualquier intento de hacer relucir nuestros propios nombres. Allá debemos llegar, hermanos. Eso es, siervos del Señor, directos a apuntar siempre a que el hombre vea la gloria de Jesucristo, no la nuestra. Porque si tenemos algo de esplendor, es porque el Señor lo dio. El Señor lo dio.
Que el Señor nos ayude, hermanos, y vamos a orar.